incluido, ya hablaremos de eso más adelante, diciendo que el grupo está a modo, diagonal papita, en sus palabras, de pechito, dijo, de pechito. Vamos a ver si es verdad o no, mi Diony, porque ya habló fuera de la cancha, tendrá que respaldarlo dentro de ella. Mike, Paco, un gusto como siempre. ¿Con qué se quedan de lo que han escuchado, Diony, de estos últimos, de estas últimas reacciones del Media Day que se inventaron ayer? ¿Tú qué destacas, con qué te quedas o por dónde te irías? Mira, la verdad es que lees muchas cosas y escuchas muchas cosas, con el saludo para todos. Y son las mismas declaraciones de Cassette, o sea, no van a decir otra cosa, son políticamente correctos, esperamos hacer un buen mundial, esperamos que yo me pueda quedar en la lista, para aquellos que todavía tienen alguna posibilidad de quedarse o de irse, que el grupo pues está unido, ¿no? Entonces yo recuerdo que en algún momento, tanto con Juan Carlos Osorio y prácticamente con todos los técnicos, y el mismo Martino, aunque después con Martino empezaron sobre el final a salir unas cosas, no, el grupo está blindado, es hermético el asunto. A mí me gusta que hablen. El apoyo me gusta que haya es total, pero volvemos a lo mismo, no lo digas. Hay que ver a partir del 11 de junio en la cancha. Hay que hablar en la cancha. Porque entiendo que podemos caer, ser positivos o ser pesimistas o realistas. Nadie de los que estamos aquí queremos que pierda la selección, al contrario, queremos que gane. Ahora, muchos sí tenemos nuestras dudas que se pueda hacer un gran mundial o un muy buen mundial, o por lo menos un mundial digno. Pero bueno, para eso esperemos el 11 de junio. Ya, faltan 13 días. Y al ratito tocaremos eso de las palabras de a mí me gustaron de a modo, de apechito y ese tipo de cosas. A mí me gustaron, mi Paco. ¿Tú con qué te quedas? ¿Qué sientes de todo lo que has escuchado? ¿Qué dices esto por aquí? Buenas tardes. Bueno, a ver, no es que sea una opción el ir a hablar ante la prensa, es un día de medios, tienes que ir a hablar. El tema de las declaraciones de Javier es dónde lo hace, el contexto. Sí. Es en ni siquiera es un podcast, es un podcast. Sí, podcast dicen, ¿no? De los compas. Correcto. Entonces es diferente, sí tenemos que entender el contexto. Veo a la selección concentrada, seria. No podría ser de otra manera, ¿no? Sí, he visto otras selecciones dispersas, ¿sí? Hay que dimensionar, hay que dimensionar. En México no somos tan de valorar jugar en casa, ¿no? El que habla además, a diferencia de otros países como Argentina, como Estados Unidos en el deporte en general, que valoran la patria, el país, acá decimos, nah, ¿qué quiere? Yeah. ¿Qué quiere? No, nah, si no va la patria en juego, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo quieren que hablen los jugadores? Yo creo que es un sentimiento muy particular el jugar un mundial en tu casa, muy particular. Sí. Cada quien lo expresa de diferente manera, no todos tienen las palabras para expresar lo que se siente, pero yo me quiero imaginar ese día cuando los himnos nacionales en casa, pues es una locura. Es una locura. Si ahí, y ahí estoy de acuerdo con Dionisio, si ahí no das un extra, un 10% más de lo que hemos visto, un 20% más, pues entonces ya no sé yo dónde, ¿no? Claro. Sí, Mike, ¿qué piensas? ¿Qué destacaste tú y por qué? A mí sí me gusta la formalidad del día de medios, que les pongan a hablar, a pesar de que Diony a veces, considera que algunas de las declaraciones o la mayoría son políticamente correctas. Yo creo que está bien, porque de pronto en la lectura que nosotros le podemos dar o la propia gente decir, me gustó cómo se expresó Fidalgo, ¿no? Si es auténtico o no, yo creo que es auténtico su deseo, más allá de que aproveche una coyuntura muy favorable para él de parte de la federación y su momento futbolístico. Creo que el Chino Huerta, muy reflexivo, diciendo, pues fue muy difícil para mí todo esto, ahora en lo futbolístico habrá que ver él cómo está. Memo sí creo que es el más políticamente correcto, además de que ya lo habíamos escuchado, pero sí creo que Santi, con todo y que viene, él podría decir, yo soy jugador del Milan, claro, y a mí ni quien me pueda cuestionar. Y creo que es lo suficientemente reflexivo y autocrítico, Santi, para decir, pues no me fue bien, no vengo bien, Santiago Jiménez, y difícilmente va a ser titular en la Copa del Mundo. No es sencillo, y las palabras, luego decimos, es que no dan la cara, ¿no? Que ese es como medio una postura medio altanera de pronto de quienes algunas ocasiones han estado en medios de comunicación. Pues dan la cara, a mí me parece muy bueno y creo que es sumamente positivo. De lo de Aguirre hablamos después. Sí. Porque es exactamente lo opuesto. Eso, o no, vamos a ver. A mí hay una parte que me encanta, que el que esté dando de qué hablar sea Javier Aguirre, porque es el de la piel más gruesa y la espalda más ancha, y los jugadores yo sí preferiría, y me parece... Él es la esponja, pues él te va a absorber todo. Y lo hace, ¿no? Lo puede hacer con esa piel además, gruesa y esa espalda. Por lo general tendría que ser el papel
de los directores técnicos, Y ¿no? si quitas presión y si atraes los reflectores y si haces que los jugadores pasen. Claro, esa es la idea, ¿no? Desapercibidos. A mí esa idea, ese concepto del deporte de los entrenadores me gusta. En Pasadena. Mira, pero por favor, mira qué elegancia. Miren a John. Mira qué elegancia. León. Por favor, qué Lucen, elegancia. Lucen en Pasadena. Pensé en que el se habían hotel de reunido con concentración. Infantino. Venga, mi John, León, éntrenle a la plática. ¿Ustedes qué destacan? ¿Con qué se quedan? Estuvieron ahí después del Media Day de ayer. Que el Vasco, buenas tardes compañeros, ha puesto orden, disciplina. La verdad fue un gran Media Day, idea de Zoom. Sé que no lo pueden hacer tan seguido, pero pues la excusa es previo a una Copa del Mundo se hizo. Yo creo que fueron muy sinceros los jugadores, creo que estaban observándolos ahí parte del cuerpo técnico. Es parte de toda una conversación de actitud, de quitar la arrogancia, de no poner cara y qué hago aquí, por qué tengo que hablar si yo soy futbolista. Sí. Y queda claro la disciplina del Vasco. Más de 200 representantes de los medios de comunicación, las televisoras con derechos enlazados con sus programas en vivo, los non-right holders, como somos en ESPN, estábamos muy pendientes de entrevistar a cada uno de los 28 seleccionados, porque tuvimos la oportunidad de justo platicar de muchos temas individuales con cada uno de ellos. Me quedo yo con la organización, pero también con eso que comentabas, John. Paul Lorente, el cerebro, el brazo derecho de Javier Aguirre, su primer auxiliar. El verdadero auxiliar, el Sí. que le maneja todo al Vasco. Su Mario Carrillo moderno. Él estaba escuchando cómo hablaban los jugadores, qué decían, cómo se comportaban, si habían llegado a tiempo a sentarse o no, si estaban pendientes o en su celular, o sea, muchos detalles particulares que te hablan de una palabra que has dicho, John, y lo tienes muy claro, la disciplina. Sí, y aparte hay un tema interesante. Normalmente, cuando hay una zona mixta, salen 2 jugadores, contestan 7 preguntas y se van. Esta es de las pocas veces que podemos pensar como reporteros, bueno, vamos a hacer una historia diferente de algún tema que nos encantaría dar. Es como hoy, en el programa queríamos preguntarles a ciertos jugadores, oye, ¿cómo les fue el pasado lunes en la convivencia que tuvieron en el CAR con los del equipo de 1986? ¿Qué te dejó esa plática a ti de los jugadores de hace 40 años? Adelante. Insistían en eso, el orgullo que es pues estar defendiendo la camiseta en casa, en la cita más grande para cualquier futbolista, y bueno, pues insistían mucho en eso, en la unión, insistían mucho en que al final pues la pasión también es muy importante para todo, y bueno, pues fue muy positivo para todos nosotros pues escuchar. Hicieron un buen papel en México, me quedo con eso, con que los pude palpar, conocer, y creo que el mensaje es el mismo que dice Javier Aguirre, que es que no hay mejor oportunidad para hacer historia en nuestro país. No hay, ellos lo vivieron hace 40 años y lo siguen viviendo como si hubiera sido ayer, se les pone la piel chinita y nos contagiaron eso, esa mística, esa identidad del mexicano. Todos ahí hablaron con nosotros muy bien, todos muy atentos, muy alegres, muy expresivos, que nos ayudaron a agarrar una buena confianza, que compartir su experiencia con nosotros creo que nos ayudó para bien. Y así como de una u otra manera estas respuestas que dan jóvenes que están por jugar su primera Copa del Mundo, ¿no? Hablamos de Fidalgo, de González, de Lira y varios más de esta selección, pues son parte de las dinámicas que están implementando en selección mexicana. Y me quedo también mucho con lo que decías, Miguel. Justo eso le preguntaba yo, porque la respuesta de Santi Jiménez es muy interesante. Le pregunté si él creía que habían sido injustas las críticas y sobre todo los comentarios nocivos, ¿no?, hirientes en redes sociales por su temporada con el Milan, donde no pudo hacer ningún gol en la Serie A, y esa es la respuesta que nos dio. Entonces te habla de que el jugador está centrado y dice, yo no vengo a ocultar nada, ¿no? Sí, o sea, tengo que ser mejor honesto, sincero. Pues ahí estaban Paul Lorente y Manuel Ibarrondo escuchando Si acaso, esos pequeños detalles, John. Si acaso, compañeros, los dos que estaban un tanto defensivos, era Alexis Vega de su rodilla y que si está en forma Chávez. Esos son los dos que quizás sí estaban un poco más en contraataque. Abrazo a la distancia, John. León, cerca de ahí del hotel hay una cafetería espectacular. Al rato les mando la ubicación si quieren ir a echarse un buen cafecito, garantizado. A ver,
Cuesta, esas son esta carita, ¿no? Con dinero, Paquito. Y te llevamos hasta una bolsa de medio kilo en grano, ¿eh? Con los viáticos, Transferencia olvídate. electrónica, ¿no? Digo, no nomás la ubicación, ¿no? Exacto. A ver si perciben lo mismo, que yo. En la respuesta de Lira, por ejemplo, ante las críticas de lo que dijo Javier de Apechito, él dice, como nos ha dicho Javier, y corrige, dice, es una oportunidad inmejorable, que al final era lo que pretendía decir Javier, lo acomoda adecuadamente Lira, pero también las declaraciones de Fidalgo, el propio Ochoa. Yo veo un grupo, evidentemente no se trata de hablar bonito, sino de jugar bien y ganar, pero veo un grupo mucho más maduro que en otras ediciones de Copa del Mundo, a pesar de que para muchos es su primer mundial. Sí, Paco, lo que pasa es que el Vasco fue muy claro, ¿no? No hace mucho, oye, quiero parar en Monterrey, yo viajo diferente, no me gusta concentrarme tanto, es decir, empezó a limpiar y decir, los que tienen que estar aquí tienen que tener ganas de estar aquí, y estos chavos han hecho un gran grupo, León, han hecho un gran grupo. Obviamente, a final de cuentas, no confundir la actividad con los hechos, el talento es lo que te va a sacar muy adelante, pero por lo menos la parte grupal, la actitud, disciplina, ahí está y quedó reflejado en ese Media Day. No saben cuántos Media Days me he echado que dices, bueno, estos vienen como amarrados a hablar. Eso no se dio ayer. No, y además yo podría compartirles incluso los Media Days de las últimas 3 semanas en el Centro de Alto Rendimiento, donde 2 jugadores por día iban a dar declaraciones. Tocó la pareja de Eric Lira, Guillermo Martínez, tuvimos oportunidad de hablar con Carlos Acevedo, con Guillermo Ochoa, en algún momento con Jorge Sánchez, Mateo Chávez, y todos iban con este mismo chip. O sea, ya de decir, no me están obligando, tengo que venir más por voluntad, o al menos el famoso poker face, ¿no? Sí. Dar la buena cara y no como antes, ¿no? Y miren, en lo futbolístico, yo creo que Alexis Vega ya lo vio el Vasco, ya sabe si está o no está, no tiene que verlo mañana, tampoco Chávez. Al que tiene que ver es al Chino, porque el Chino hace 10 días no estaba en el radar. El lunes hablaron con él y le dijeron, de lo que hemos visto, queremos que vengas. Llegó ayer, yo se lo pregunté a Alvarado, ¿te vienen a competir? Está perfecto, pero yo creo que lo del Chino Huerta sería lo más importante a ver por parte del Vasco en un jugador específico contra Australia. Con el saludo, mi querido John, y también a Lion. Entiendo que replicar un Media Day en México es complicado, ¿no? Espero que, sobre todo porque fueron 200 medios de comunicación y van a decir, bueno, muchos de los que están acá son los mismos de México. Pero sería bueno que antes del partido de Serbia a ver si hacen lo mismo, ¿no? Porque a mí me suena más a quedar bien con la gente de allá, 70,000 personas y cuantas cosas más. Pero bueno, mi pregunta va en este sentido. Ustedes que están ahí, que han podido palpar sobre todo en el tema de ese que falta, de esos 2 que faltan. Se habla mucho de que si mañana Gómez, al margen de que Johan acaba de llegar y lo que sea, juega, sería como la confirmación de Aguirre para que sea uno de los que se quede dentro de los 26. ¿Qué saben de eso? Sí, a ver, la tomo, Diony, un fuerte abrazo. Sí, primero lo del día de medios, creo que mientras haya voluntad y haya organización se puede llevar a cabo en México, porque simplemente necesitas un espacio físico y una buena organización como ayer, y eso también no solamente corresponde a Soccer United Marketing, a la propia Federación Mexicana de Fútbol, que lo hizo muy bien ayer. Y respecto al tema de la lista, mira, creo que está muy claro, si física y futbolísticamente convencieron a Javier Aguirre, Alexis Vega y Luis Gerardo Chávez, hoy la duda solamente es César Huerta. ¿Cómo lo vea mañana contra Australia? Y si Huerta está... Y si Huerta está, esos son los 26. Es decir, cortaría a los 2 sparrings, a Kevin Castañeda y a Jesús Alejandro Gómez. Eso sería lo más lógico. Eso sería lo más lógico. Sin embargo, sí, como bien has dicho, John, ya Vega y Chávez tienen en el análisis perfecto y ya no los necesita ver una vez más contra los Socceroos. Entonces, el único sería Huerta. Pero si ya le puso la cruz, por ejemplo, vamos a pensar, a Alexis Vega, entonces tiene que utilizar a uno de los 2 sparrings y la decisión será, ¿llevo otro hombre en ataque o subo al defensa central suplente Johan Vázquez? Lo que me dijo ayer Lira, el entrenamiento se le están partiendo, los está haciendo mejores, sí están compitiendo realmente. Y evaluándolos. Así como me dijeron,
Julián llegó con mucha confianza, Millón, y está volando. No hace mucho dijo el Vasco que parecía que metía goles como haciendo churros en España. Es decir, queda claro que ya vio. El único que no ha visto es al Chino. Pero ¿por qué llamó al Chino el lunes? Es decir, ¿qué inquietud tiene para todavía decir, aunque el Chino no esté al 100, lo quiero ver, ¿no? ¿Por qué se trajo a los 2 sparrings? Porque se trajo a los 2 sparrings, pero por ahí va. De acuerdo. Y se va a anunciar el domingo en la noche la lista, ¿eh? Domingo en la noche, ¿qué más saben de eso? ¿Redes sociales, conferencia? Sí, tenemos ya toda la idea. Entre las 8 y las 9 de la noche, a través de un comunicado de prensa con un video que ya está siendo postproducido por el equipo de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde hay, como en las listas anteriores, versión A, versión B, versión C, para que nada más digan, es que son estos los 26 o estos, o 25 y este otro, etcétera. Y eso va a dar, digamos, de una manera, 2 cosas. Uno, anticiparse al lunes, en donde FIFA va a publicar las listas, que no madrugar a FIFA a la selección mexicana, que es una de las últimas que está dando su convocatoria del Mundial. Y 2, John, el tema de las televisoras, o sea, el prime time. Que Vamos a aprovechen ver que si están cerca de organigrama Hollywood. mata poca. Ajá. Y que Javier Aguirre no hable en conferencia. Hay de dos, No va a tener que hay dar, de dos no va a tener que dar sopas. explicaciones. O se sale en exclusiva en redes sociales, o lo presentan en Televisa en La Jugada, por ejemplo. Yo creo que ese es el jaloneo y la negociación. Yo tengo derechos, yo pago, a mí me conviene, que hasta cierto punto es entendible. Si tienes los derechos, pues es de tener privilegios, ¿no? Y también hay que recordar que el lunes FIFA tiene que publicar las listas de todos, entonces no le alcanza. ¿Qué creo que va a pasar? Que va a ser un show de televisión el domingo por la noche, el Vasco ese día no habla y en los siguientes días podrá dar algunas entrevistas, alguna conferencia previa a Toluca. ¿Qué tal, amigos de Zona Fútbol MX? Bienvenidos una vez más al canal donde se vive la pasión del fútbol mexicano las 24 horas del día. Hoy tenemos un tema que está encendiendo la ilusión de toda la afición rumbo al Mundial de 2026. Porque Rafael Márquez podría heredar a 2 futbolistas que tienen el potencial de cambiar para siempre la historia de la selección mexicana. Sí, señores, mientras Javier Aguirre continúa trabajando en el presente inmediato del Tri, en el fondo ya se comienza a hablar de la futura etapa de Rafael Márquez como posible entrenador principal del combinado nacional, y alrededor de ese proyecto empiezan a surgir nombres que generan muchísima expectativa. 2 jugadores que podrían convertirse en piezas fundamentales de una nueva era, 2 talentos distintos pero complementarios y 2 futbolistas que tienen la capacidad de elevar el nivel competitivo de México como pocas generaciones lo habían conseguido en los últimos años. Y es que cuando hablamos de Rafael Márquez no estamos hablando de cualquier figura, estamos hablando del máximo referente defensivo en la historia del fútbol mexicano, del hombre que disputó 5 Copas del Mundo, del primer mexicano campeón de Champions League con el Barcelona y de uno de los líderes más importantes que ha tenido el Tri en toda su historia. Rafael Márquez entiende perfectamente qué le ha faltado históricamente a México para competir de tú a tú contra las potencias mundiales. Él estuvo en mundiales donde México ilusionó, dominó momentos importantes y aún así terminó quedándose corto. Él vivió eliminaciones dolorosas y sabe que el fútbol mexicano necesita futbolistas con personalidad, mentalidad internacional y capacidad para asumir presión. Por eso, alrededor de su proyecto empiezan a aparecer nombres que podrían marcar una diferencia generacional. Uno de ellos es Álvaro Fidalgo, futbolista que finalmente ya es elegible para representar a México y que poco a poco empieza a convertirse en uno de los jugadores más interesantes dentro del panorama nacional. El mediocampista, surgido del Real Madrid y consolidado en el América, tiene características que históricamente le han faltado al fútbol mexicano. Tiene visión, pausa, inteligencia táctica, calidad técnica y una enorme capacidad para controlar el ritmo de los partidos. Durante años México ha tenido jugadores intensos, rápidos y talentosos, pero muchas veces le ha faltado un mediocampista cerebral capaz de manejar los tiempos ante selecciones europeas o sudamericanas de máximo nivel. Fidalgo podría convertirse precisamente en ese jugador. Y aquí es donde entra Rafael Márquez. El Kaiser mexicano siempre fue un futbolista extremadamente inteligente dentro del campo. Su lectura táctica era espectacular y por eso muchos creen que podría potenciar todavía más a jugadores como Fidalgo. Imaginemos por un momento una selección mexicana donde el mediocampo esté liderado por un futbolista capaz de controlar la posesión, filtrar pases entre líneas y darle equilibrio al equipo. México históricamente ha sufrido muchísimo cuando enfrenta presión alta o partidos físicamente intensos, pero con jugadores técnicamente superiores, las posibilidades cambian completamente. Además,
Fidalgo ya conoce perfectamente la presión del fútbol mexicano. Jugar en el América significa vivir bajo críticas constantes, soportar exigencia máxima y responder en escenarios complicados. Eso puede ayudar muchísimo pensando en una Copa del Mundo donde la presión mediática será gigantesca. El otro nombre que comienza a aparecer con muchísima fuerza es el de Gilberto Mora, una de las joyas jóvenes más prometedoras que tiene actualmente el fútbol mexicano y uno de los talentos que más ha llamado la atención durante los recientes partidos de preparación de la selección mexicana. De hecho, Javier Aguirre ya comenzó a darle minutos importantes en amistosos recientes mientras define el grupo rumbo al Mundial. Mora representa algo que la afición mexicana lleva años esperando. Un futbolista joven, sin miedo, atrevido, desequilibrante y con personalidad para asumir responsabilidades desde muy temprano. En México muchas veces los jóvenes tardan demasiado en consolidarse debido a la falta de oportunidades, presión mediática o exceso de protección por parte de entrenadores. Pero parece que tanto Aguirre como Rafael Márquez entienden que el fútbol moderno exige valentía y renovación constante, y Mora podría convertirse en el símbolo de esa nueva generación. Lo interesante es que ambos perfiles se complementan perfectamente. Fidalgo aporta inteligencia y control, Mora aporta desequilibrio, velocidad y creatividad. Y si Rafael Márquez realmente termina heredando esta base de jugadores, podríamos estar viendo el nacimiento de una selección mexicana mucho más moderna y competitiva. Porque durante décadas México ha dependido muchísimo de individualidades aisladas. Cuando apareció Hugo Sánchez parecía que todo recaía sobre él. Luego vino Rafa Márquez. Después Cuauhtémoc Blanco. Más adelante Javier Chicharito Hernández. Y recientemente Irving Lozano o Santiago Jiménez. Pero pocas veces México ha logrado construir una estructura colectiva sólida con futbolistas complementarios capaces de competir a nivel internacional de manera constante. Rafael Márquez parece querer cambiar precisamente eso. Además, no podemos olvidar que Rafa viene de trabajar en procesos juveniles y de formarse tácticamente en el entorno del Barcelona, uno de los clubes más exigentes del mundo. Su visión del fútbol está mucho más conectada con el modelo europeo moderno que con algunos viejos esquemas tradicionales del fútbol mexicano. Y eso podría beneficiar muchísimo a jugadores jóvenes que necesitan confianza y un estilo de juego ofensivo. Márquez sabe que el talento mexicano existe, pero que muchas veces no se desarrolla correctamente. Por eso la posibilidad de dirigir una generación con futbolistas técnicos y mentalmente preparados genera tanta expectativa. También existe otro factor muy importante, el cambio generacional. La selección mexicana está entrando en una transición inevitable. Figuras históricas como Guillermo Ochoa, Héctor Moreno o incluso algunos referentes recientes ya están cerca del final de sus procesos mundialistas. Y eso obliga a México a encontrar nuevos líderes. Ahí es donde futbolistas como Fidalgo, Mora, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez deberán asumir protagonismo. Rafael Márquez entiende perfectamente la importancia del liderazgo dentro de un vestidor mundialista. Él fue capitán del Tri durante muchos años y sabe que no basta con tener talento. Hace falta carácter, disciplina y personalidad. Y quizá por eso estos nombres ilusionan tanto, porque parecen futbolistas preparados para soportar presión internacional. Otro aspecto que genera ilusión es que el Mundial de 2026 será en casa. México tendrá estadios llenos, ambiente favorable y una enorme motivación emocional, pero también tendrá una presión gigantesca. Y ahí es donde una generación mentalmente fuerte puede marcar diferencias históricas. Rafa Márquez conoce perfectamente lo que significa jugar bajo presión extrema. Lo hizo en mundiales, en clásicos españoles, en finales de Champions y en partidos históricos con la selección mexicana. Por eso muchos aficionados consideran que él podría transmitirle esa mentalidad competitiva a las nuevas generaciones. En los últimos años se ha criticado muchísimo al fútbol mexicano por la falta de exportación de jugadores a Europa, la comodidad económica de la Liga MX y la ausencia de procesos realmente competitivos para desarrollar jóvenes. Sin embargo, poco a poco empiezan a aparecer futbolistas distintos. Santiago Jiménez triunfando en Europa, Johan Vázquez consolidándose defensivamente, Edson Álvarez compitiendo físicamente contra mediocampistas europeos y ahora la posibilidad de sumar perfiles como Fidalgo y jóvenes como Mora genera una sensación diferente. Tal vez el fútbol mexicano finalmente está comenzando a entender qué necesita para competir de verdad. Además, Rafael Márquez tiene algo muy importante a su favor, credibilidad. Los jugadores respetan su trayectoria. Cuando Rafa habla de disciplina, liderazgo y mentalidad ganadora, lo hace desde la experiencia real, no es teoría. Él vivió la élite mundial durante años y eso puede convertirlo en un entrenador muy especial para México en el futuro cercano. Imaginemos por un momento una selección mexicana dirigida por Rafael Márquez.
con una base joven, dinámica y técnicamente preparada, jugando un fútbol más moderno y competitivo. La ilusión inevitablemente crece. Porque durante décadas, la afición mexicana ha esperado una generación capaz de romper la barrera psicológica del famoso quinto partido. Y quizá la combinación de un entrenador con mentalidad europea y futbolistas técnicamente superiores podría finalmente acercar al Tri a ese objetivo histórico. También hay que decir algo importante: el fútbol internacional está cambiando muchísimo. Ya no existen diferencias tan gigantescas entre algunas selecciones como ocurría hace 20 años. Hoy, equipos organizados tácticamente pueden competir contra potencias tradicionales. Marruecos lo demostró llegando a semifinales en Qatar 2022. Croacia volvió a competir al máximo nivel. Japón eliminó selecciones europeas importantes. Y eso demuestra que el orden, la mentalidad y el talento bien trabajado pueden cambiar historias. México quiere ser parte de esa nueva realidad. Y Rafael Márquez podría convertirse en una pieza fundamental de ese cambio. La gran pregunta ahora es si realmente la Federación Mexicana de Fútbol tendrá paciencia para construir un proyecto serio alrededor de Rafa y de esta generación, porque el problema histórico de México no siempre ha sido la falta de talento. Muchas veces ha sido la improvisación, la presión mediática y la ausencia de continuidad. Pero si finalmente se apuesta por un proceso sólido, con futbolistas jóvenes y una idea clara de juego, quizá la historia sí pueda cambiar. ¿Y ustedes, amigos de Zona Fútbol MX, creen que Rafael Márquez es el entrenador ideal para el futuro de la selección mexicana? ¿Piensan que Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora pueden convertirse en los futbolistas que transformen al Tri? ¿O consideran que todavía falta mucho para competir al nivel de las grandes potencias mundiales? Déjenme todos sus comentarios porque este debate apenas comienza y aquí en Zona Fútbol MX vamos a seguir trayéndoles toda la información, análisis, polémica y pasión alrededor de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. Y además, amigos de Zona Fútbol MX, hay un detalle que muchos aficionados empiezan a notar y que podría ser fundamental para el futuro de la selección mexicana. Tanto Rafael Márquez como Javier Aguirre parecen estar alineados en una misma idea futbolística, algo que durante muchos años no ocurrió dentro del Tri. Normalmente cada entrenador llegaba con un proyecto completamente distinto, cambiaba sistemas, borraba jugadores y comenzaba prácticamente desde cero. Pero ahora parece existir una transición mucho más inteligente. Aguirre está preparando el terreno, observando jóvenes, construyendo una base competitiva y dándole experiencia internacional a futbolistas que podrían explotar definitivamente bajo el mando de Rafa Márquez en los próximos años. Eso es clave porque las selecciones exitosas del mundo mantienen continuidad en sus procesos. Francia, Argentina y España lo han demostrado. No se trata solamente de tener talento, sino de consolidar una identidad futbolística clara. Y quizá México por fin está entendiendo eso. Incluso algunos analistas consideran que el vestidor actual del Tri luce mucho más unido y comprometido que en procesos anteriores. Hay menos egos, más hambre deportiva y futbolistas que realmente desean trascender internacionalmente. Si esa mentalidad se mantiene y si jugadores como Santiago Jiménez, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora alcanzan su máximo nivel, la selección mexicana podría llegar al Mundial de 2026 con una generación capaz de competirle de verdad a cualquiera. La ilusión está creciendo y la afición mexicana comienza nuevamente a soñar en grande.